nuevamente. Un saludo cordial de parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. En nombre del gobierno colombiano, insistir, bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro espacio, un espacio que hemos preparado con el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y en el que queremos justamente compartir esta reflexión, hacernos esta pregunta, mantener este diálogo acerca de cómo eliminar, cómo ir hacia el declive sistemático y permanente de los combustibles fósiles en nuestro planeta es una pieza central, es una clave para hacer paz con la naturaleza. Antes de iniciar, insistir, tenemos un enlace de traducción para aquellas personas que necesiten traducción, se puede solicitar. Y también estamos transmitiendo en vivo el evento si quieren compartirlo en sus redes sociales. Un saludo muy especial a todos los asistentes a este panel organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y por el equipo de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, con quienes hemos venido trabajando hace ya más de 12 meses en el marco de la iniciativa. Un saludo al enviado especial para el cambio climático y ambiente de la República de Vanuatu, señor Ralph Ravenbanu, que está por llegar, él viene en camino. También estamos esperando también a la señora viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la señora Tatiana Roa, que también viene en camino. Y queremos simplemente iniciar compartiendo algunas palabras con ustedes. El día de ayer, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que hacer paz con la naturaleza debería ser el lema del siglo XXI. También ayer lanzamos la Coalición Mundial por la Naturaleza, que es una apuesta política para poner las fuerzas vivas de nuestros países en función de la vida, entendiendo la vida como una red, una trama de vínculos y conexiones entre especies, ecosistemas y, por supuesto, una trama que incluye las creaciones y las redes de la especie humana. En este mismo sentido, es una apuesta política al servicio de la vida, que en este gobierno, encabezado por el señor presidente Gustavo Petro Urrego, se ha sumado a la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Por eso, desde el gobierno invitamos a los países, a la ciudadanía, a las organizaciones, a las comunidades locales a unirse en este diálogo, porque la iniciativa es sobre todo eso, un diálogo donde exploramos caminos realistas, responsables, posibles, pero eso sí, ambiciosos y urgentes. Tenemos la oportunidad de trazar un nuevo rumbo, pero esto requiere una respuesta global, audaz y valiente. Seguimos en esta tarea y, como dijo también el presidente Gustavo Petro el día de ayer, nuestra intención es que este camino, este diálogo, esta iniciativa sea con la gente, con los pueblos, con la ciudadanía. Así que aquí estamos para avanzar en esta ruta y para hacer paz con la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestro panel. Le voy a dar la palabra al primero de nuestros invitados. Perdón, vamos a iniciar con el video de apertura, entonces adelante con el video. Thank you, global citizens. Thank you for this invitation, and in turn, I want to invite. Muchas gracias por la invitación y les quiero invitar a la COP16 en Colombia, la COP de la biodiversidad, donde inventamos al mundo de hacer paz con la naturaleza. Y eso significa redefinir nuestra relación con la naturaleza. Desde el gobierno de Colombia, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, hemos tomado pasos importantes hacia este objetivo. En primer lugar, estamos comprometidos en nuestros ODS para realmente incluir el tema de la extracción de combustibles fósiles y abordar esto en nuestros objetivos. En segundo lugar,
lugar, en la declaración de Belém, nos comprometimos a iniciar un diálogo sobre el futuro de los hidrocarbonos en la cuenca del Amazonas. Y las nuevas investigaciones han mostrado que nuestra decisión de no firmar nuevos contratos de exploración está salvando más de 60 millones de hectáreas que están bajo la amenaza de extracción de combustibles fósiles. Y nuestro compromiso, que es nuestra primer fuente, ha reducido la deforestación en los últimos 2 años en un 51% a nivel nacional y el 61% en el Amazonas. Y queremos invitarles a tomar acción. El cambio climático es producido por los combustibles fósiles, que tienen un gran impacto sobre la salud, sobre el ambiente y sobre las personas. Y por eso también apoyamos orgullosamente el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que va a ser, que es un acuerdo histórico donde queremos crear las condiciones para que esta transición sea pues posible. Mantengamos este movimiento. Es la única manera en que la humanidad podrá realmente hacer las paces con la naturaleza. Bueno, las palabras de nuestra ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la señora Susana Muhammad, hoy la presidenta de la COP16 de Biodiversidad. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quisiera recordar algunos datos claves sobre la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Esta es una iniciativa que fomenta la cooperación internacional para acelerar la transición hacia la energía renovable para todos, poner fin a la expansión del carbón, el petróleo y el gas, y eliminar progresivamente la producción existente de manera equitativa, de acuerdo con lo que la ciencia muestra que es necesario para abordar la crisis climática. Algunos de los principios del tratado son la equidad, la justicia y la solidaridad, incluyendo la justicia distributiva y restaurativa y el derecho internacional. La iniciativa del tratado busca que este tratado esté basado en los derechos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, de las mujeres, de las infancias y de los y las trabajadoras en todo el mundo. Esta iniciativa busca que el tratado esté concentrado y centrado en el interés público, en la restauración de los ecosistemas y en evitar las falsas soluciones a la crisis climática. Le voy a dar la palabra en este momento a Carlos Mauricio Herrera. Carlos Mauricio es el director de Conservación y Gobernanza de WWF. Él es ecólogo y magíster en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad, con amplia experiencia en procesos de conservación basada en área, particularmente en áreas protegidas a diferentes escalas, a través de la construcción de política pública, construcción de planes de acción nacionales y regionales, planes de manejo y el desarrollo de procesos de investigación científica, el diseño de programas de monitoreo ambiental y restauración ecológica en zonas de conservación con diversas condiciones ecosistémicas, sociales y de manejo. Es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Mauricio, bienvenido, buenos días. Quisiéramos que nos ayudes un poco también a entender en este momento, para lo cual tendrás 10 minutos, una preguntita o una reflexión en torno a cuál es la relación entre el extractivismo fósil y la pérdida de biodiversidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo hablo ahí? Tranquilo. You good? Ok. Justamente hoy estamos en esta COP, un buen día para todos y todas, en el Día de la Restauración. Y mucho de lo que estamos intentando restaurar en el planeta ha sido precisamente porque en algún momento tuvo un proceso extractivo para la generación de energía o para algún otro sistema con el cual hemos estado degradando el planeta. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de lanzar el informe del Living Planet Report, que espero que algunos lo hayan conocido, si no con mucho gusto lo compartimos, y las cifras son dramáticas. En los últimos 50 años hemos tenido una pérdida acumulada de biodiversidad del 73%. Un 73% que significa que de todos los animales que nosotros venimos midiendo desde el año 1970, que son aproximadamente 5.500 especies, han venido decreciendo en esa tasa. Eso, como les digo, es dramático.
Y lo peor de todo es que está sucediendo en las zonas obviamente más biodiversas que coinciden con las que son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Sudeste asiático, Pacífico, África Central, América Latina y el Caribe, donde nos encontramos hoy en día. Nosotros en el informe también hacemos un repaso de cuáles son las causas que están generando esa pérdida de biodiversidad. Y hay unas pues que obviamente desde lo tradicional de nuestro trabajo en conservación conocemos: la degradación de hábitats naturales, la deforestación, la conversión no planificada de los territorios. Pero hay un tema importantísimo relacionado con el cambio climático y qué le está pasando a la naturaleza con ese cambio. Hay unos datos también supremamente importantes, por ejemplo, de cuánto estamos perdiendo de hábitat para mamíferos si solamente nos estamos sometiendo a un cambio de 1.5 grados, y ya sabemos que vamos mal en esa ruta. 4% de los mamíferos están perdiendo su hábitat, 4% de los animales que aportan mayor cantidad de biomasa al planeta. Eso es una cantidad bastante importante. Pero adicionalmente estamos haciendo allí un detalle de qué es lo que está sucediendo con el calentamiento, por ejemplo, obviamente de la temperatura superficial del agua, y lo que estamos haciendo al perder los corales, uno de los ecosistemas más productivos y de los cuales dependen nuestras comunidades para su práctica pesquera, para otras actividades tradicionales adicionalmente. ¿Qué está sucediendo con las condiciones químicas del agua y con ello cómo estamos transformando también los hábitats de agua dulce? Y pues por supuesto, como estaba mencionando, este tema de desplazamiento de fauna, donde hay unos animales que se pueden mover, por supuesto, pero hay otros que no van a tener esa posibilidad de hacerlo. Y por eso también en el informe Planeta Vivo, cuando nosotros organizamos cuáles son los taxones que más estamos perdiendo, pues por los que estamos empezando son por los anfibios, que dependen de estas condiciones de estabilidad climática, y también por supuesto estamos con el tema de aves y de reptiles. Estamos generando nosotros en este informe y sobre el tema de esa relación, por supuesto, de pérdida de biodiversidad con estas actividades extractivas, unas recomendaciones con relación a unas transformaciones serias sobre los principales sistemas que están transformando nuestro planeta. Esos sistemas son el sistema alimentario, son el sistema financiero y son el sistema energético, que es donde tiene todo que ver precisamente el tema que nos convoca aquí en esta conversación. Y sobre ese sistema energético, lo que estamos haciendo básicamente son 3 llamados. Lo primero, que hagamos la transformación y lo que hemos denominado aquí la transición energética de una forma más rápida. Es lo primero. ¿Qué significa que sea más rápido? Lo primero es que tenemos que incrementar la inversión no solamente desde lo público, sino desde la privada para la promoción de energías limpias. Tenemos que eliminar los subsidios que todavía tienen hoy todos los procesos de extracción y uso de combustibles fósiles, y que por lo menos en regiones como la nuestra de América Latina y el Caribe siguen siendo supremamente altos en la mayor cantidad de países. Y tenemos que hacer una planificación muy rápida también para esta transición en las ciudades y en los sistemas de transporte. Las ciudades obviamente son los sitios en donde se tienen mayor cantidad de personas habitando, consumiendo, transformando. El caso de América Latina y el Caribe es una de las regiones, uno no lo creería, somos de las regiones más biodiversas, pero somos también de las regiones que tenemos mayor concentración de población urbana en el planeta. Por lo tanto, la transformación que logremos hacer en los sistemas energéticos de las ciudades de nuestras regiones va a ser fundamental. El segundo llamado es que esa transición, por supuesto, sea más ecológica. Hemos visto cómo han venido creciendo de manera importante temas como las granjas solares, como los sitios en donde se ponen molinos de vientos, otro tipo de energías renovables, limpias incluso, pero no estamos teniendo en cuenta la planificación de los sitios donde se están haciendo esos ejercicios. Y ahora que estamos haciendo revisión de prioridades de conservación, de KBAs, de sitios claves para conservación de la biodiversidad, nos estamos dando cuenta que estamos haciendo la transformación energética en sitios que deberían estar destinados para otro tipo de usos, para conservación de biodiversidad, aprovisionamiento de servicios ecosistémicos y con ello bienestar humano. Y el tercer llamado sobre esta transición es el del tema, por supuesto, de que sea más justo. Nosotros necesitamos que la transición nos lleve a tener una equidad en el acceso energético y no simplemente a reemplazar a que quienes ya tenemos un acceso a la energía la tengamos más limpia. Tiene que ser así, pero las comunidades, las poblaciones, los sectores que han tenido menos acceso es con quienes tenemos que privilegiar el tema de la transición energética. En nuestro país, por ejemplo, en el caso
de los sitios que no tienen interconexión eléctrica. El tema de la participación, ¿cómo estamos diseñando la transición? ¿Quién dijo que simplemente el instalar una granja solar ya era una medida positiva si no hemos concertado con una comunidad de dónde la vamos a poner? ¿Qué cuidado van a tener ellos de eso y qué beneficios van a recibir? Y ahí viene el otro elemento de esa transición más justa y es el de la distribución de beneficios. Por eso hablaba también antes de las inversiones público-privadas para hacer la aceleración de esa transición energética, pero los beneficios tienen que ser también para las comunidades que están recibiendo esta energía o que deben recibir esta energía más limpia. Estamos hablando de la importancia de que si no transformamos el sistema energético, que es el que aporta más del 75% de la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta, no vamos a lograr ni metas de biodiversidad, ni metas climáticas, ni ninguna meta que nos mantenga en este planeta realmente. Estamos siendo muy lentos en la transición y tenemos que buscar entre todos los mecanismos para acelerarla. Gracias. Gracias, Mauricio, además por el tiempo que has usado de manera muy solidaria. Interesante lo que planteas, sobre todo cuando pensamos en los principios que propone la iniciativa del tratado de un carácter público, pero también lo cual implica público no solamente del Estado, sino con las comunidades. Es una reflexión importante porque eso implicará que sea participativo y que también tenga unos mecanismos claros para que las comunidades locales estén presentes. Bueno, muchísimas gracias. Acaba de llegar Ral, ¿le da la palabra de una? Muy bien. Llegó la visa. Ese sí, el este. ¿Le puedes dar la? Sí. Yo creo que sí. Perdón. Ahí está. Bueno, pues digamos que han llegado parte de nuestros invitados especiales. Entonces, bienvenida, viceministra Tatiana Roa. Bienvenido, doctor Ralph Rebenbanu. Vamos a darles entonces la palabra primero a la señora viceministra Tatiana Roa. Ella es viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la República de Colombia. ¿Solamente un saludo ahora? ¿Cómo? O sea, no es intervención todavía. Es que acabo de llegar, no sé en qué estamos. Ah, ya. Disculpen, es que venimos del otro extremo de la ciudad, donde se estaba presentando la política agroecológica del país, que tiene mucha pertinencia con lo que vamos a abordar, porque tiene que ver con la transición también en términos agroalimentarios. Pues saludar, agradecer al tratado por la invitación para participar en este importante evento, colocar el tema, poner, digamos, en el centro de la discusión de esta conferencia de las partes sobre biodiversidad, el tema de los combustibles fósiles, la eliminación de los combustibles fósiles relacionado con la paz, me parece que es muy pertinente y pues de nuevo muchas gracias a ustedes, todas las personas que están aquí presentes
por estar atendiendo este interesante evento. Gracias. Le damos la palabra ahora al doctor Ralph Regenbanu. Es el enviado especial para el cambio climático y el ambiente de la República de Vanuatu. Es antropólogo, artista y político vanuatense. Fue diputado independiente hasta el 2010, cuando fundó el partido Tierra y Justicia. Ha sido ministro de Cooperativas y Desarrollo, ministro de Tierras en 2011 y ministro de Jure de Justicia y Asuntos Sociales del 2011 al 2012 con Sato Kilman. Desde el 2017 es ministro de Asuntos Exteriores. Bienvenido. Good morning and welcome everyone. Buenos días. Buenos días y pues bienvenidos a este evento especial con el anfitrión de Colombia. Esto es un gusto de estar aquí como representante del gobierno de Vanuatu, que fue el primer país del mundo en endorsar esa iniciativa como solución para el cambio climático, para la pérdida de la biodiversidad y básicamente eh, la crisis pues, triple del planetario. En la COP, en el empezamos, 27, empezamos a iniciar con otros estados sobre el endorso de este tratado. Tenemos que trabajar juntos con estos países para liberarnos de los combustibles fósiles y encontrar un nuevo camino que no sea extravista, que sea positivo o favorable para la naturaleza. Desafortunadamente, los estados internacionales, los foros, no quieren hablar del tema. En la COP27 ni siquiera pudimos mencionar estas dos palabras, combustibles fósiles, o sea, integrarlos en el resultado. Tuvimos que esperar hasta Dubái para mencionar estas dos palabras y no podemos empezar con la transición, pero sabemos que los combustibles fósiles, el uso y la extracción es la raíz de la pérdida de biodiversidad. Todos lo sabemos y es lo que nos dicen los científicos y las científicas. Y aquí también vemos las dificultades de, pues, integrar los combustibles fósiles al comunicado final y nuestro anfitrión está decepcionado de esto, pero hay un rechazo muy fuerte y ese es el sistema que tenemos que cambiar para actuar de manera favorable con la naturaleza. Gracias por su interés. Necesitamos más países que lo apoyan para que nosotros podamos crear algo como la Convención sobre la Eliminación de Minas de Tierra, algo que no recibe suficiente apoyo de los estados, que ahora es un tratado internacional. Por eso estamos aquí. Hay varios estados ya a bordo. Estamos muy complacidos que Colombia también se unió. Pues ahora hay dos estados que producen combustibles fósiles que acordaron de parar la producción de combustibles fósiles, pero países como Colombia, que tiene el derecho al desarrollo, de parar su derecho al desarrollo en el interés del planeta, cuando tenemos esos emisores pues históricos que siguen expandiendo la producción. Eso es algo que es inaceptable en estos tiempos. Y yo quiero hacer un llamado a todos los países de apoyar esta iniciativa para poder crear un momento y intentar de lograr algo, pues de seguir, dejar este camino hacia donde vamos, hacia el apocalipsis. Entonces estoy muy contento de estar en este panel pues gracias a los Estados miembros. Muchas gracias. Con las intervenciones, le voy a dar la palabra a Toya Manchineri, nacido en la tierra indígena Mamuadate, en Acre. Es el actual coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones indígenas y participando en políticas públicas a escala internacional y nacional. En los últimos años, Toya ha participado en eventos varios, nacionales e internacionales sobre cambio climático, presentando la posición de las organizaciones indígenas
sobre acuerdos y políticas climáticas. Toya es miembro del Comité Directivo del Fondo Amazónico COFA y miembro de la Comisión Nacional para Red. Es miembro del Comité Indígena sobre Cambio Climático, la Cámara Técnica de Cambio Climático del Comité Directivo del PNGATI. Bienvenido, Toya, a este espacio. Nos gustaría que pudieras compartir con nosotros unas reflexiones a propósito de la Amazonía brasilera. Todos y todas sabemos que la Amazonía brasilera ya ha sido profundamente afectada por el extractivismo fósil. ¿Cómo se imaginan entonces los pueblos indígenas un desescalamiento de los combustibles fósiles en la Amazonía y cómo sería la construcción de una transición justa en la Amazonía brasilera? Bom dia a todos e todas. Falar sobre combustível fóssil na Amazônia, né? Para nós, povos indígenas, ribeirinhos e quilombola, né? É um tema bastante complicado, né? Porque primeiro que os estados, né, quando eles vão fazer o trabalho, né, de pesquisa, de exploração, né, não consulta, né, o direito e nem respeita o direito dos povos indígenas, né? Se temos que fazer uma transição justa, a gente vê que primeiro os estados devem construir programas específicos, né, para que possa minimizar os impactos, né, sobre os territórios indígenas, né? Respeitando, né, as leis, fazendo a demarcação, né, e dando as condições necessárias para que os povos que ali vivem possam, né, desenvolver suas atividades independente, né, do combustível, do recurso do combustível, né? Porque é uma questão que a gente já vive, né, sem o recurso do combustível. É importante a gente... Pode ser. Sorry, I will translate to English, and it's a lot. So, good morning. Bueno, vamos a escuchar la traducción. Para hablar de los combustibles fósiles, tenemos que hablar de los pueblos indígenas, las comunidades en los ríos de las corombolas. Y es muy complicado. Primero, cuando el Estado quiso hacer una investigación y exploración en los territorios indígenas, lo hacen sin respetar el programa, sin el consentimiento, sin respetar los derechos indígenas. Si queremos hablar de una transición justa de energía, el Estado tiene que crear programas que pueden analizar y considerar cuál va a ser el impacto sobre los derechos indígenas y que demuestren el respeto de sus derechos y tienen que darles las condiciones para que las actividades de la gente o sea, algo que pueden hacer cuando se elimina los combustibles fósiles. Os territórios, a Amazônia, todo o nosso território como uma casa, né? E a partir do momento, né, que tu explora petróleo, outro tipo de atividade, né, a gente cria muitos problemas, né, para a natureza, né, e para os povos que ali vivem, né? Fazer a transição também, né, desses combustíveis, né, a gente sempre fala que não é do dia para a noite, mas nós temos que iniciar, né? Nós temos outras fontes, né, que podem, né, ser utilizadas, né? Mas eu penso que até hoje não foi feito isso, porque depende muito da força política de cada país, né, querer fazer, né, as coisas certas para que, né, a gente consiga ter uma vida melhor no planeta, né? Porque a exploração, né, às vezes
na alta escala, ela traz um desequilíbrio bastante grande, né? Então, nós temos que pensar também de saber utilizar todos os nossos recursos de maneira que a gente utilize, mas que não cause dano nem para a natureza, nem para aos seres humanos, né? Para nosotros, los pueblos indígenas, los territorios que tenemos son importantes, son nuestra casa y queremos explorar, si seguimos explorando las actividades de combustibles fósiles, generamos problemas con la naturaleza y para la gente. Entendemos que la transición energética no se hace de un día al otro, pero necesitamos un momento y lo que no se ha hecho hasta la fecha, porque no hay una fuerza política, una voluntad política de los países y tenemos que hacerlo para tener una mejor vida. La exploración y de los combustibles fósiles causa un desequilibrio y necesitamos un mundo donde cuando utilizamos los recursos que no estamos perjudicando la naturaleza y tampoco a los seres humanos. A gente quer resolver, né, todas essas situações que nós mesmos criamos, todos nós temos que ter responsabilidade, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, que para todos os problemas que acontecem ao nosso redor, ou no planeta, né, a resposta sempre vai ser nós mesmos, né? Porque nós que causamos os impactos, né? Então, são nós mesmos que vamos ter que olhar para frente e do lado e para trás para ver o prejuízo que nós causamos e, a partir daí, resolver a nossa situação, né? A ciência já está trazendo, né, bastante claro quais são as consequências dessa utilização, né? Nós já estamos sentindo todas essas consequências nos territórios. Então, por que não juntarmos, né, todos os nossos conhecimentos e, claro, a força política dos estados para a gente fazer logo, né, iniciar essa transição, né, que não basta só a gente falar, eu acho que a gente tem que ter compromisso, né, mais arrojado, né, por parte dos estados nessa questão da transição, porque a ciência, né, está aí para ajudar, né, nessa transição, né. E finalizo agradecendo aqui, né, o convite, né, para esse espaço, que é muito, muito importante esse debate, né, porque ele vai nos trazer muita coisa boa no futuro, né, de bons território, né, nosso povo com mais saúde nos territórios indígenas, né, isso vai ser muito importante para a gente. Cuando la gente quiere resolver la situación que hemos creado, todos nosotros tenemos responsabilidad. Y a los problemas que están sucediendo en todo el mundo, lo que siempre digo es que somos nosotros la respuesta, porque somos nosotros quienes hemos causado este daño. Tendríamos que estar mirando hacia todas partes para ver cuáles son los daños que hemos causado y cómo podemos resolverlos. Y cuando vemos las consecuencias del uso de combustibles fósiles, vemos también las consecuencias en nuestro territorio, por lo que necesitamos tener una fuerza política para esta transición energética por parte de los estados. Ellos pueden ayudar en esta transición. Y estoy muy agradecido por la invitación, porque este es un debate muy importante que va a traer cosas positivas para el futuro. Va a ser bueno para nuestros territorios y para nuestra salud. Muchas gracias. Ahora le voy a dar ahora la palabra al doctor Omar Macera. Él es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM en México, con maestría y doctorado en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia, donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía y el Laboratorio Nacional de Biocombustibles Sólidos. Es coordinador del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático
Ha coordinado grupos de investigadores nacionales e internacionales y desde el año 1998 al 2014 participó como experto internacional de México ante el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Omar, bienvenido. Desde este espacio en donde intentamos reflexionar sobre por qué la biodiversidad y sobre todo por qué la vida necesita un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, nos gustaría que nos contara sobre el aprovechamiento de la biomasa vegetal y cómo esto es escalable para el campo, para las actividades agrícolas y para la industria. Desde la experiencia mexicana, ¿nos puedes contar un poco de tu trabajo y de tu experiencia? Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado a compartir este panel. Debo decir que como personalmente estoy totalmente convencido. Mi práctica profesional ha sido justamente orientada a construir un futuro energético y un futuro diferente, pero en particular del mundo, digamos, más sustentable, pero ese futuro no puede pasar, no puede existir si no eliminamos efectivamente de una manera ordenada, pero de lo más rápidamente posible los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, una de las cosas, quisiera empezar mi plática transmitiéndoles o tratando de contarles a ustedes un poco que cuando hablamos de esta transición, de la eliminación de los combustibles fósiles, pues estamos hablando, es un momento de cambio cualitativo también para el mundo. No podemos pensar que un nuevo sistema energético va a poder mantener la sociedad como la tenemos ahora, una sociedad tremendamente desigual, despilfarradora de energía. Más del 80% de la energía que se produce se tira, se desperdicia, ¿no? Entonces, no es simplemente cuando pensamos, y sobre todo en esta cuestión con la biodiversidad, del cambio a otro sistema, a la eliminación de los combustibles fósiles, necesitamos construir colectivamente realmente un nuevo imaginario de planeta, ¿no? Un planeta mucho más justamente biodiverso, en un sentido también de las opciones que vamos a tener para producir, consumir, distribuir y utilizar la energía. La energía es como el sistema circulatorio de una sociedad. Entonces, como la hacemos la energía, también va a reflejar muchísimo la sociedad que queremos, ¿no? Entonces, si se fijan, el imaginario que nos están ahora trayendo un poco de los que los que sí están de manera, digamos, por ejemplo, de lo que yo vengo, que es el cambio climático, pensando en esta transición, el imaginario dominante es pensar que todo vamos a cambiar a un futuro eléctrico, ¿no? Donde va a haber coches eléctricos, van a haber todos megaproyectos enormes que nos van a cubrir los bosques y las montañas también de granjas solares, eólicas, etcétera, ¿no? Ese futuro tampoco es posible, por eso como digo, es muy importante que repensemos qué queremos a futuro, ¿no? Entonces, lo primero, nosotros estamos trabajando justamente desde México para repensar ese futuro, y esa forma viene, para eso hemos hecho alianza con muchas de las comunidades justamente indígenas, de los grupos indígenas que hablan de este concepto del buen vivir, ¿no? El buen vivir, perdón, pensado entonces como este futuro de la energía, donde va a ser una energía utilizada para el bien común. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que entonces ya no vamos a pensar en cuánto más energía necesitamos, sino primero, la primera pregunta es, ¿para qué necesitamos la energía, ¿no? Orientarla a la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? De la gente, empezando por los grupos más vulnerables, ¿no? Y cuando uno empieza desde esa pregunta, se da cuenta que todo ímpetu por producir más y más energía, pues está muy desaforado y va en contra justamente de la sustentabilidad. Hay cada vez más investigación a nivel mundial. Nosotros hemos desarrollado
escenarios para México donde se demuestra que podemos vivir en un mundo mucho más equitativo con menos de la mitad de la energía que se consume ahora mundialmente, ¿no? Eso es muy importante porque al reducir la cantidad de energía que necesitamos, al orientar las metas a una cantidad mucho menor, se reduce muchísimo justamente todo lo que vamos a necesitar, ya sea de fósiles, pero en este caso también de renovables, ¿no? Entonces empecemos por plantear claramente cuáles son nuestras necesidades de energía. A partir de allí, ¿no? Con estos principios basados en el buen vivir, basados también en la comunalidad, en lo colectivo, en mucho más en compartir que en competir y buscar y generar individualismo. Entonces podemos generar otro tipo de escenarios energéticos y cuando ya los desarrollamos, y justamente en esta experiencia que tuvimos en México con un trabajo con diferentes grupos colectivos alrededor del país, pues veíamos que un punto muy importante justo de este nuevo imaginario es diversificar la matriz, ¿no? Ya no podemos tener entonces uno o dos recursos energéticos como nos está pasando ahora, como les digo, ¿no? Con las granjas solares y eólicas, sino que hay que diversificar. Y uno de esas fuentes claves es la biomasa. Resulta que aunque no se hable mucho de ella, 40% de la población mundial cocina con leña, por ejemplo, y la biomasa es la fuente renovable de energía más importante a nivel mundial. Entonces, ¿cómo la podemos utilizar? Bueno, en vez de pensar ahora, ya lo sabemos, en las grandes plantaciones de monocultivos basadas otra vez en corporaciones, más bien es trabajar junto con estas estrategias de tipo agroecológico, con estrategias de manejo diversificado del territorio, de acuerdo a los recursos que cada lugar tenga, para desarrollar entonces alternativas que nos permitan, por ejemplo, la biomasa es parte integral de todos los sistemas productivos actuales, ¿no? El sistema alimentario es un gran también, un gran usuario de combustibles fósiles, y saben ustedes que solamente en el mundo 20% de la energía va para electricidad, el 80% de la energía no se consume para calor y para los procesos industriales de calor, etcétera, y para transporte. Entonces, cuando hablamos de electricidad, estamos hablando solamente de una quinta parte. El resto se tiene que solucionar de otras maneras. Entonces, por ejemplo, aquí justamente la biomasa nos da esas oportunidades de resolver, poder producir biocombustibles, por ejemplo, líquidos para el desarrollo, para el combustibles para el transporte, pero a nivel local y regional, por ejemplo, para los tractores o la fuerza de trabajo necesaria en las cooperativas a nivel local. También nos da el famoso con los biodigestores la posibilidad de tener gas que puede reemplazar al gas que utilizamos, también biocombustibles sólidos que nos permiten generar calor y incluso cogenerar la electricidad. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer como un ejercicio de creación de estos imaginarios a nivel local, basados justamente en lugar de pensar a lo macro. Por ejemplo, ahora salía el tema de las ciudades. Las ciudades como tal son inviables en el futuro porque han dependido de una fuente muy concentrada de energía. Entonces vamos a necesitar diversificar y democratizar el territorio. Y para eso vamos a necesitar hacer estas, como le llaman en inglés, partnerships entre la academia, las comunidades, los colectivos locales y generar estas estrategias que son mucho más sustentables, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo que hicimos fue desarrollar en los diferentes lugares pues alternativas que van desde la cocción doméstica, ¿no? Le llamamos nosotros en México, bueno, acá se llaman cocinas, allá en México le llaman estufas eficientes de leña, hornos, diferentes tipos de formas de procesar la energía, pero de tal manera que los productos que se hagan se orienten a producir valor agregado en las mismas comunidades, ¿no? Parte del problema que tenemos actualmente es que el sector rural pues no están esas fuentes y tampoco están las tecnologías que permiten a la gente tener más empleo y más capacidades de trabajo y no tener que abandonar justamente sus lugares para ir a las ciudades, ¿no? Entonces, también otra estrategia importantísima es
creación de valor agregado, pero a través de desarrollo de, nosotros le llamamos ecotecnologías, porque son tecnologías que se pueden desarrollar, codiseñar y coimplementar con las comunidades, ¿no? Entonces, no me da el tiempo ahora de hacerlos, pero les voy a pasar después. Tenemos una página de internet, hemos desarrollado opciones en conjunto, por ejemplo, con la energía solar, por supuesto, pero a nivel, por ejemplo, de la energía solar térmica o a pequeña escala, que pueden ser, como digo, apropiados, ¿no? Apropiados por las propias comunidades y desarrollados para que en el futuro, de lo que se trata también es que los territorios cada vez sean más autónomos, tengan la capacidad de poder controlar, ¿no? y a generar y ser dueños en efecto de sus propios territorios, ¿no? Entonces, yo nada más quisiera con eso, termino mi intervención, nada más haciendo énfasis que justo aprendamos, es importantísimo soñar un mundo diferente, un sistema energético nos implica soñar ese mundo diferente. Y como lo muestran estas, son miles de experiencias a nivel local y a nivel regional, incluso en colectivos urbanos, sí se puede, pero tiene que ser parte de esta lucha y esta lucha por este sueño colectivo para una sociedad más justa y una transición energética justa y sustentable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Simplemente hacer un pequeño recorrido para quienes han ido llegando a la transmisión o han llegado al espacio. Hemos hablado de la relación entre los impactos a la biodiversidad producidos por el extractivismo fósil. Hemos hablado de la importancia de la participación de los pueblos indígenas, también de los quilombolos, en el caso de Brasil, o de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Hemos hablado de también tocar el tema de las ciudades, del estilo de vida en las ciudades, del rol del transporte, del rol de la industria en este modelo y en esta economía fósil que necesitamos desescalar. Y detrás de todo eso sabemos que hay un estilo de vida, un mandato cultural que nos dice que hay una forma hegemónica de vivir. Y detrás de fondo, la idea es poder transformar este mandato cultural. Quiero mencionar los países que actualmente hacen parte de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. En este momento participan los gobiernos de Tuvalu, Vanuatu, Antigua y Barbuda, Fiji, Niue, las Islas Salomón, Timor Oriental, Tonga, Palau, Samoa, Nauru, República de las Islas de Marshall y Colombia. Nuestra intención, por supuesto, es que a esta iniciativa se sumen otros países, insistir en que este es un diálogo abierto que necesita de la participación tanto de los gobiernos, pero también de la sociedad civil, de las organizaciones, de los pueblos, de las comunidades, porque la idea, nuestro objetivo es construir un instrumento multilateral y vinculante que camine de forma responsable, pero decidida y rápida, como se ha dicho en el panel, hacia un tratado. Le voy a dar la palabra ahora a Kumi Naidoo, quien durante más de 40 años ha sido una voz, entre muchas otras, por la justicia social, económica, medioambiental. Desde su humilde infancia en un township de KwaZulu, en Sudáfrica, pasando por su trabajo como activista contra el apartheid hasta su liderazgo de ONGs internacionales, Kumi ha permanecido arraigado a los principios de la inadaptación creativa de Martin Luther King, negarse a normalizar la desigualdad y dedicarse a denunciar la injusticia. Kumi fue secretario general de Amnistía Internacional y el primer africano director ejecutivo internacional de la ecologista Greenpeace. Kumi, quisiéramos preguntarte lo siguiente, bienvenido por supuesto. Desde las múltiples facetas del colonialismo y los extractivismos fósiles y mineros, ¿cómo se propone construir desde África la paz con la naturaleza y en qué beneficiaría al continente africano un tratado sobre combustibles fósiles? Muchas gracias. Thank you, everybody. I am reminded of Me recuerdo la
tradición de África, si siguen tantos excelentes discursos, comenzó diciendo, la mayor parte de los puntos que quería decir ya los han hecho de manera elocuente los demás, pero por énfasis ya han hablado 1 hora, así que como tengo pocos minutos voy a ir al corazón. Antes que nada, muchísimas gracias al gobierno colombiano y a Tatiana, la viceministra, por estar acá y por el liderazgo que el gobierno colombiano ha mostrado al mundo, tanto con el Tratado de No Proliferación como una variedad de iniciativas, y por poner la paz al centro de esta charla de biodiversidad. Puede que estén sorprendidos de saber que en realidad ya en el 2002 la CIA y el Pentágono identificaron que la amenaza más grande a la paz y la seguridad en las próximas décadas no vendría de amenazas convencionales o terrorismo, sino del impacto del cambio climático. Y es algo que estamos viendo país tras país a medida que vivimos en este momento presente. También quisiera decir que ha sido un enorme honor para la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles estar juntos con Colombia en la coalición de la naturaleza, Paz con la Naturaleza, para poder ver la participación que puede traer a las personas comunes a la lucha. No para salvar al planeta, déjenme decirles que acá hay buenas noticias. El planeta en realidad no necesita ser salvado, porque si seguimos por el camino suicida y nuestra adicción a los combustibles fósiles, como estamos viendo ahora en África, el resultado es que la tierra se arruina, se contaminan nuestras fuentes de agua y no podemos crecer alimentos. Partes de África ya están quedando despopuladas. El resultado es que nosotros vamos a desaparecer mientras que el planeta va a sobrevivir. Entonces, para todos los que están preocupados por salvar el planeta, la buena noticia es que una vez que nosotros nos extingamos como especie, los océanos se van a recuperar, los bosques van a crecer solos, entonces comprendan que la lucha contra el clima climático catastrófico y nuestra adicción a los combustibles fósiles es algo simplemente para proteger a nuestros hijos y el futuro de los hijos de nuestros hijos. Ahora, la extracción de los combustibles fósiles está en una guerra con la persona de este planeta, y estamos en guerra porque esto es una guerra contra la naturaleza, los intereses humanos y el futuro de nuestros hijos. Y cuando miramos lo que ha salido de UNEP los últimos meses, lo que estamos viendo con respecto al informe de emisiones es que estamos a llegar a 3 grados de recalentamiento. UNFCCC, con respecto a su síntesis de contribución, muestra que en vez de tener emisiones del 50%, al máximo vamos a llegar a 5. Sabemos del informe de emisiones que los planes de extracción actuales son más del doble, lo que es coherente con el objetivo de 1,5 grados. Así que simplemente tenemos que detenernos y decir qué está mal con nosotros. Estamos negándolo, estamos sufriendo de disonancia cognitiva, y tenemos que recordar lo que dijo Einstein, que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y debemos recordar que en 1992, en este mismo continente, en la primer cumbre real, hubo un documento que se produjo con mucho esfuerzo llamado Agenda 21. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Vayan, léanlo y verán que si hubiésemos hecho lo que nos comprometimos a hacer en 1992, no estaríamos en una crisis tan profunda como la que estamos ahora. Entonces, nuestros caminos hacia la paz deben ser escuchar a la gente y reconocer que la gente ya está moviéndose hacia la paz. Y acá quiero dar un tributo particular a los pueblos indígenas del mundo. Sí. Y quiero hablar acá sobre el colonialismo, porque no podemos hablar sobre este tema sin comprender que la potencia y el impacto que ha tenido el colonialismo. El colonialismo y los colonialistas se creían civilizados y le enseñaban a los pueblos indígenas, a quienes ellos consideraban
no civilizados. Ahora llegamos a un punto en la historia en el que comprendemos que el conocimiento indígena que el colonialismo quiso erradicar los pueblos indígenas y ellos sobrevivieron. Y ahora estamos en el punto en el que reconocemos en realidad que si queremos utilizar el término civilizado, los pueblos más civilizados que existen en el mundo son los pueblos indígenas. Y por eso no es sorprendente que los pueblos indígenas en manera valiente hayan continuado con su soberanía para concretizar y formalizar con consentimiento. Y lo que ha surgido en Cali es que la tercera asamblea de las naciones amazonias indígenas piden la Amazonia sin extractivismo ni combustibles fósiles. Una llamada clara para hacer una campaña a todos los niveles de detener los combustibles fósiles y cualquier extracción. Una autodeterminación de autonomía territorial en el pulmón del mundo. Estamos viendo a 140 organizaciones que lanzaron una declaración pidiendo que se tratara el tema de los combustibles fósiles de manera más holística por la Convención de Biodiversidad. Incluso los hotspots de biodiversidad, solo para que esta llamada fuera completamente ignorada y hasta ahora incluso las palabras combustibles fósiles han sido eliminadas del texto. Debemos comprender que estamos tratando con una adicción acá. Comprender. Imaginen Alcohólicos Anónimos si llamaran a hacer una conferencia global para pensar en cómo podemos erradicar el alcoholismo y luego en la declaración no mencionan la palabra alcohol. Es tan absurdo como lo escuchan. Y quiero hacer un aplauso para el gobierno de Colombia, de Vanuatu y otros más, que aún a este último momento siguen luchando para que las palabras combustibles fósiles sean incluidos en el tratado. Y ahora, con una nota positiva, estamos viendo que hasta los líderes de las empresas más grandes del mundo reconocen, no números insuficientes aún, pero están empezando a reconocer que sus hijos y sus nietos, bueno, son sus futuros los que están en peligro. Y tenemos que recordarle a la gente que esta lucha tiene que ver con asegurar el futuro para nuestros hijos y nietos. Y lo que vemos fuera de los sistemas gubernamentales es que los inversores en capital privado quieren establecer un fondo de transición justa que pueda invertir en soluciones para acceso a la energía y soluciones de naturaleza positiva. Entonces, Colombia, por ejemplo, dice que tiene 40.000 millones de dólares de planes de inversión para hacer la transición de combustibles fósiles a energía limpia. Y ahora tenemos que invitar a los capitales privados junto con los gobiernos para empezar a financiar estos proyectos. Y la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, algo que comenzó de la sociedad civil y algo que ha obtenido cada vez más ímpetu. No voy a repetir todos los países que ya han firmado este tratado y son 14. Lo importante es comprender que estamos viendo acá. El tratado propuesto quiere solidificar normas en 3 elementos. Primero, asegurar una cooperación, incentivos y apoyo para una transición justa global en la que todos los países puedan detener la expansión de infraestructura de extracción de combustibles fósiles. Y por último, ir deteniendo la extracción como se dio en el Objetivo de París. Es interesante ver que en realidad la mayor parte de esta expansión no está en el sur global, sigue estando en el norte global y la gente que nos ha dado el problema son justamente ellos. Entonces, quiero concluir diciendo que en el 2015 yo estuve en Vanuatu cuando era el jefe de Greenpeace en ese momento, en Fiji, en Kiribati. Y aprendí un eslogan muy doloroso que quiero compartir con ustedes para que lleven en su corazón, con el peso que ha llevado en el mío. La gente estaba cantando
hay 1,5 para seguir vivos, 1,5 para seguir vivos. Y luego cuando conocí a los activistas, cuando estaba por cantar ese eslogan, algunos decían, no, 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 no. El nuevo eslogan es 1,5, quizás sobreviviremos. Entonces, ¿por qué necesitamos un tratado de combustibles fósiles? Es porque la COP debe complementarse. Por supuesto, queremos lograr todo lo que nos comprometimos en el 2015 en las negociaciones del clima de París. Pero mientras que tengamos un acuerdo voluntario en el que la gente pueda firmar un documento, decir lindos discursos y volver a sus países y seguir sus vidas como siempre, no vamos a cambiar las cosas. Entonces, en conclusión, hoy por parte del tratado, de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, vamos a estar escribiendo desde la COP de Cali en Colombia a cada jefe de Estado para que se suma a nosotros y haga el apoyo de COP29 en Bakú, Azerbaiyán, para sumarse a esta iniciativa y trabajar para un nuevo mecanismo legal que vaya a ser la herramienta que en manera genuina pueda lograr la paz con la naturaleza. Y en el momento de la historia en el que cada uno de nosotros nos encontramos, el pesimismo es un lujo que simplemente no podemos tener. Un pesimismo que en manera justificable surge de nuestro análisis, de nuestras experiencias vividas y nuestras observaciones, puede y debe superarse con el optimismo de nuestra creatividad, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra valentía. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Kumi, por tus palabras emocionantes. Voy a darle ahora la palabra a nuestra viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la doctora Tatiana Roa Avendaño, para que ella cierre un poco este espacio con una reflexión acerca de, digamos, de cómo concretar la agenda de transición energética justa para el gobierno colombiano y cómo la propuesta del tratado encaja con este objetivo de hacer la paz con la naturaleza. ¿Aló? Bueno, gracias Sandra y gracias de nuevo. Y yo quiero empezar saludando a mis compañeros de panel y a Sandra, porque cuando entré así en medio de esas carreras no tuve ni la posibilidad de saludarlos. Es un honor realmente estar en esta mesa con personas con una trayectoria tan importante como la que tienen, con esas experiencias tan ricas. Y bueno, quería como excusarme un poco porque entré antes y con el afán no saludé. Bueno, yo quisiera empezar diciendo una cosa. El gobierno de Gustavo Petro y particularmente el presidente Petro recogió un debate que no es solamente este país, pero que en este país ha sido importante, y es el de dejar el petróleo bajo el subsuelo. Aquí hay una lucha a la que se refirió ayer el presidente, que ha sido emblemática no solamente en Colombia, sino en el mundo, que es la lucha del pueblo Uwa. El pueblo Uwa, que queda al nororiente colombiano, dio en los años 90 una pelea contra la occidental desde argumentos culturales que fueron fundamentales para mover, digamos, la lógica desde donde siempre se habían dado las luchas antipetroleras, que estaban muy concentradas hacia la lucha contra una empresa, hacia mejorar tecnologías, hacia cambiar el sitio del pozo, porque puso en el centro el significado espiritual que tiene para ellos el petróleo. El petróleo es la sangre de la tierra, el petróleo es ruiría, y si el petróleo se extrae de la tierra va a morir. Ese fue su argumento, un argumento que logró movilizar en este país a muchísima gente, pero también logró movilizar muchas luchas que se venían dando en muchos lugares del mundo, África, América Latina, Asia,
y que dio lugar a y digamos que se articuló en un espacio muy importante de esta lucha contra el petróleo, que es la red internacional Oil Watch. Yo siempre lo traigo a colación porque me parece que es importante entender la dimensión de la lucha contra el petróleo en el significado que tiene el petróleo, que yo creo que el presidente Petro lo ha entendido claramente. Es cómo el petróleo configuró una sociedad ajena a nuestra relación con la naturaleza, que somos naturaleza, ¿sí? Y que la naturaleza, y que en esa relación estamos desconociendo esas otras formas de vida de la que es la naturaleza. Entonces, creo que eso es central, porque este mundo efectivamente se configuró desde esa forma como el petróleo, y no digo el petróleo como material, digamos, como líquido, sino quienes tomaron el control, las empresas transnacionales petroleras, que en otra época se hablaba de las 7 hermanas, que dieron lugar a una sociedad que consume exageradamente petróleo, como ya lo decía ahora Omar, que está lejana de entender los ritmos de la naturaleza, que se gastó en menos de 200 años lo que la naturaleza le costó millones de años de crear. O sea, biomasa fosilizada, que es básicamente el petróleo. Entonces, estamos ahí, seguimos en la biomasa, solo que esta biomasa es fosilizada y claro, tiene unas características que es la que dio la potencialidad de lo que es hoy este mundo petrolero, este mundo petroadicto. En una reflexión que tienen aquí grupos colombianos que han decidido decir la energía hay que volverla a cosechar, recuperan una noción que es que la energía siempre se cosechó, el ser humano siempre cosechó la energía a través del agua, del viento, del fuego también, a través del sol, ¿sí? Y la cosechó, y al cosecharla entendía que dependía de esos ciclos, de los ciclos de la naturaleza, porque no tenemos viento siempre, porque no tenemos la misma cantidad de agua siempre, porque el sol no está a las 24 horas del día ni los 365 días del año en todo el mundo. Entonces, la humanidad siempre cosechó la energía, pero cuando se apegó al sol, al fuego, perdón, el fuego, que es el petróleo, le dio la posibilidad de romper esa relación que tenía con los ciclos de la vida. Y esa crítica, digamos, que han hecho muchos grupos del mundo, pero que en Colombia tiene un arraigo muy importante, es lo que da lugar a que el presidente Gustavo Petro y este gobierno diga tenemos que salir del petróleo, no solamente por eso, sino porque si miramos nuestras regiones, las regiones petroleras de nuestro país son las regiones más desiguales. Es decir, el petróleo nos ha dejado desigualdad y este gobierno quiere construir un país en paz que implica romper con esas desigualdades profundas, que implica construir justicia social y que implica construir justicia ambiental. Entonces ese es un primer elemento que me parece importante y que si uno quisiera pensar en un tratado de no proliferación, tiene que pensar en esa lógica, en la lógica en que no es simplemente salir del petróleo, no se trata simplemente de salir del petróleo y entrar a otras dependencias o crear unos nuevos problemas, sino que implica pensar en clave de justicia social y en clave de justicia ambiental. Ese es el primer punto que yo quería plantear. En segundo lugar, este gobierno entonces, porque me plantean un poco de la relación del tratado y los objetivos, entonces este gobierno se plantea en sí no solamente una transición energética, que finalmente es de la que menos dependemos nosotros, aunque también como la mayoría de países, pero no es la fundamental. La clave, digamos, nuestra de este gobierno es pensar en clave de transiciones socioecológicas. Y eso significa pensar en diversificación productiva del país. Este ha sido un país profundamente extractivista las últimas décadas y
también otras décadas dependieron, pero en las últimas de los fósiles, requiere hacer, digamos, una serie de reformas y cambios para que volvamos a producir, no simplemente extraer, porque a nosotros nos dicen que producimos petróleo y nosotros no producimos petróleo, nosotros extraemos petróleo. Entonces necesitamos producir, hacer cosas materiales, concretas, donde se dinamice la economía. Necesitamos innovar tecnológicamente y por eso decía que venir del lanzamiento de la propuesta agroecológica, de la política agroecológica de este país, significa también que tenemos que crear conocimiento. En eso también ha enfatizado este gobierno y el presidente Petro. Requerimos producir, no simplemente ser consumidores de tecnología, ser consumidores de conocimiento, sino aprovechar todo ese conocimiento que hay en este país a través de esos diversos mundos que existen acá. Tenemos más de 100 y pico de pueblos, además de pueblos indígenas, además de conocimientos ancestrales negros, afros, además de conocimientos rana, además de pueblos raizales. Y requerimos también, obviamente, una transición energética, que no significa incorporar nuevas energías y seguir dependiendo del petróleo, sino que significa realmente romper la dependencia de los combustibles fósiles, pero sobre todo, y yo creo que eso es lo que más nos ha costado hablar acá, pensar en que tenemos que romper con esta sociedad que es profundamente energívora. O sea, aquí mismo donde estamos consumiendo una cantidad de energía desde el aire acondicionado y toda la cantidad de cosas y todo este centro de convenciones, no sé cuánta energía, se debe estar consumiendo la energía, una gran parte de la energía que consume esta ciudad hoy. También implica restaurar nuestros ecosistemas y eso significa sobre todo pensar en lógica del cuidado, es decir, la restauración ecosistémica, el freno a la deforestación significa que tenemos que ser un Estado cuidador, ¿sí? Que es un concepto acuñado por las mujeres, el del cuidado, pero que es hoy en clave de construcción de paz, en clave de transformaciones, un concepto necesario, un concepto profundo que significa replantear esas relaciones. O sea, no puede ser que la restauración se vea como algo secundario, no puede ser que recuperar zonas degradadas de este país sea algo secundario, sino que tiene que ser algo fundamental. Y por supuesto eso implica una economía para la vida. Y ahí tenemos profundos retos. Todo esto obviamente genera transformaciones, genera otro tipo de empleo, y eso significa que tenemos que formar gente para esas nuevas labores que surgen, digamos, a partir de estas transiciones. Entonces, en este horizonte va de la mano con la iniciativa del tratado, si el tratado está en esa perspectiva también. Insisto, no puede ser un tratado simplemente para mirar cómo se abandona el petróleo y cómo se imponen, digamos, otras nuevas formas de generar energía, porque en eso coincido con Omar, esta sociedad que configuró el petróleo no la soporta ninguna fuente energética ni la suma de muchas fuentes energéticas. No es posible este mundo y por eso la transición es profundamente cultural. Y eso tal vez es un reto que debería asumir el tratado y es cómo, ¿sí?, pone el debate de las transiciones culturales, de las transformaciones culturales en el centro del tratado. Porque el tratado no puede quedarse en mirar simplemente los mecanismos para que se deje de financiar el petróleo, que es importante, por supuesto, no puede quedarse en los acuerdos que se tienen que hacer, si no se vuelve, y en esto recupero algo que dijo ayer el presidente, y es que ya es difícil con los estados. Se requiere una movilización social, una movilización mundial, global, que demande esas transformaciones y que camina y germina en las bases. Hoy cuando estábamos en la
lanzamiento de la política agroecológica, ahí estaban la cantidad de hormigas que han trabajado años por recuperar la agroecología, que caminan los campos de nuestro país, que caminan los campos de América Latina, que caminan los campos de África e incluso de Europa y de Estados Unidos, pero que requieren tener más voz. Y por eso esta COP, que es la COP de la gente que posibilitó que hubiera una movilización social, que hubiera una gran aula ambiental, para hacernos conscientes de la riqueza que tenemos, de esa riqueza que tenemos que defender, no es posible si el tratado no trasciende lo meramente tecnológico que implica o económico que significa el debate sobre el petróleo. El debate sobre el petróleo es sobre todo cultural. Y ahí tiene que centrarse y en eso tenemos que hacer fuerza desde nuestros países y en eso yo creo que el presidente Petro y este gobierno, la ministra Susana, la vicepresidenta Francia Márquez han dado elementos súper importantes. Pero ahí tenemos un riesgo y una trampa, que es quedarnos en las falsas soluciones, porque las soluciones de mercado no pueden ser la salida y estas negociaciones están atrapadas en esa lógica de las soluciones de mercado. ¿Cómo salimos de esas soluciones de mercado? ¿Cómo realmente se recuperan esas propuestas que construye la gente desde los territorios? ¿Cómo se recupera todo ese movimiento que hay, por ejemplo, que promueve la biomasa, pero no la biomasa de los agrocombustibles que tanto denunciaron los movimientos campesinos en la primera década de este siglo, sino esas propuestas que se vienen recuperando de cosechar la energía, de volver a cosechar la energía, de volver a establecer una relación más cercana con la energía. Entonces yo creo que ahí está la clave de poder juntar iniciativas como las que están moviendo los países que ya están involucrados y que ya acogieron el tratado con las propuestas que se puedan construir desde el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Construir paz con la naturaleza significa, y aquí está mi gran amigo Arturo Escobar, y que ayer lo recuperaba también, ese concepto que él ha acuñado con otros y otras, del sentipensar con la tierra, y entender que la naturaleza no está fuera de nosotros, ni nosotros estamos fuera de la naturaleza. Y eso significa volver a pensar el mundo y construir un mundo del cuidado, un mundo que le dé posibilidades a las generaciones futuras, a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los que vienen, porque en realidad hoy la humanidad debería de gastar toda su creatividad, poner toda su creatividad, debería poner toda su capacidad creativa en transformar el mundo para ponerlo en función del cuidado de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, vice, muy amable. Qué bonitas palabras. Hemos culminado nuestro tiempo en el salón, ya sabemos cómo son esos espacios. Les agradecemos a todos y a todas. Sí, desafortunadamente Banjira se excusó, no pudo alcanzar a llegar, pero bueno, nos informó, digamos, en medio de la sesión. Les agradecemos a todos y a todas. Vamos a ofrecer un refrigerio que está por acá. Tenemos 10 minutos para todo, también hay camisetas, hay afiches y sobre todo les invitamos a seguir las redes sociales y a seguir la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Muchas gracias.